¿Por dónde pasan las diferencias entre un gran concertista y un músico callejero? ¿Cuán clara es esa frontera? En muchos casos ese límite puede ser difuso, como surge de la muestra de fotografías Music Stars, un vínculo entre las calles y los escenarios de la fotógrafa uruguaya Nancy Horowitz. La exposición quedó inaugurada el viernes pasado en el Teatro Solís y allí estuvo Rosario Castellano. Esa es su invitación para ver. Rosario, lo que está sonando en la cortina de la columna musical es una viola, ¿no? ¿Por qué estamos escuchando eso? Bueno, resulta que Nancy Horowitz, que en este caso llega a nuestro país como fotógrafa, en realidad es una instrumentista de viola, que vive hoy en Viena, y fue pero así todo, como uruguaya, fue la primera violista mujer de la Orquesta Nacional del Sodre y de la Filarmónica de Montevideo. Y hoy alterna los conciertos que da por distintos países de Europa, Asia y América con esta otra condición, la de la fotografía. Desde el título la muestra parece referirse a fotografías de músicos, ¿no? Exactamente. Y a mí, yo me preguntaba cómo lo hacía, es decir, si lo hacía desde su fila de violas, mientras estaba en un concierto y tenía un ensayo, un descanso, lo que fuera, o lo tomaba luego independientemente de lo que fuera el concierto en sí. Y debo decir que de acuerdo a lo que vi, lo que ella hace es establecer fotos de músicos, de directores y de otros actores de las artes escénicas fundamentales, ya sean concertistas de clásico, de integrantes de grandes orquestas, o músicos callejeros, porque lo que pretende es establecer y retratar ese estrecho vínculo que existe entre el músico y su instrumento. En todo caso, lo que quería resaltar es que se trata fundamentalmente de fotografías armadas, es decir, no están en el momento del concierto. Si él establece como una foto que en muchos casos está compuesta, justamente para hacer que se vea esa relación, ¿no?, entre el músico y el instrumento. Y en algunos casos lo hace aprovechando de la belleza. Hay una foto de una pianista que además de por sí es muy hermosa, y entonces está toda sentada en medio de una especie de conos que son como teclados de música, de piano, ¿verdad? Hay otras que son con gran sentido del humor. Hay un juego se llama Fagotes Locos. Es un juego de, ahí está se están viendo. Si están viendo en perspectiva.net, ¿no? Está la pianista, está muy buena esa imagen. Pues ya está en negro y la foto tiene fondo blanco. Hay otras que son una serie de fagotistas que están jugando al pool, pero en lugar del palo del pool lo que utilizan es el fagot. Entonces también creo que tiene mucho humor. En algunos casos también con humor. Hay una instrumentista de arpa que parece estar flotando en un mar rodeada de tiburones, o este hombre que creo que es un clarinete, que en realidad está bajo una lluvia, ¿no? Es decir, hay elementos que componen la fotografía y que de alguna forma intentan reflejar lo que es el espíritu, no solo de la relación, sino también del propio artista al que está fotografiando. Ella dice que tiene como violista una gran ventaja al ser parte del espectáculo, y entonces desde adentro, desde la cocina, sabe lo que ocurre en un escenario cuando un concierto, es decir, aquello que tiene que ver con el fuego que hay que transmitir, con la sensibilidad que se pone a flor de piel, con el romper el silencio de una sala que está esperando el concierto, y luego exponer toda esa sensibilidad y todo ese fuego a un público, y a su vez no perderse lo que es el seguimiento de una partitura. Y todo eso es lo que luego ella establece en sus composiciones. Pero por otro lado se ha dedicado también, no solo algunos que, bueno, en todos casos están perfectamente identificados junto a la foto,
pero algunas personas que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, Goran Bregovic, que es uno de sus personajes fotografiados, que es el músico de la música balcánica que ha hecho las bandas sonoras de los films de Kusturica, o el pianista Vladimir Ashkenazi, o una mezzosoprano famosísimo, Elizabeth Kuhlman, o Leopoldo Hager, que ha dirigido grandes orquestas de Europa, pero también ha trabajado con músicos uruguayos con trayectoria importante, como el violinista Miran Gams y los directores de orquesta Álvaro Pierri y Carlos Calmar. Pero a mí me parece que lo más importante es que ella misma nos cuenta qué es lo que la para con una cámara frente a un músico, que es exactamente lo que para ella significa fotografiar a los músicos con su instrumento y en su elemento. Nancy, preocupada por un problema que le ha pasado a una de tus fotos, pero bueno, yo vengo a ver el todo, es decir, lo que en definitiva se va a inaugurar en un rato. Tu condición de intérprete de viola y de fotógrafo al mismo tiempo. ¿Por qué elegiste dos profesiones aparentemente, más allá que el tema de la fotografía es la música, dos profesiones tan diferentes? Bueno, no es que las elegí, se fueron dando la música porque mi padre me dio un violín en la mano y me dijo, aprende paciencia a la música. Y bueno, una familia de músicos y siempre quise fotografiar y después tuve la oportunidad de comenzar y sí, son dos profesiones que se complementan muy bien. ¿Por qué se complementan? Porque yo me imagino tú sentada en una fila de violas, que es tu instrumento, y entonces, ¿en qué momento fotografías? Bueno, como toco muchos conciertos en el extranjero también, las orquestas austríacas viajan mucho, tengo a veces tiempo, o empecé así, teniendo tiempo también entre ensayo y concierto, y podía por las calles fotografiar a músicos callejeros y así ejercía las dos profesiones paralelamente. Músicos callejeros algunos, pero también hay músicos de orquesta y hay algunas fotografías como compuestas, como la de la pianista, por ejemplo. Sí, yo trato de hacer muchas composiciones, o digamos, prepararme muy bien de acuerdo al tema y de acuerdo al artista. Y por sobre todo porque hay muchos artistas que más conocidos son, menos tiempo tienen para la sesión, para el shooting. Hoy estás viviendo en Viena, ¿por qué? Vengo de una familia de inmigrantes que llegaron a Uruguay y seguían pensando en Europa o en la cultura que traían, y quise estudiar un semestre de perfeccionar mis estudios de viola y por eso me fui a Viena. ¿Y estás allí formando parte de alguna de las orquestas? Sí, integro para diversos proyectos la orquesta de la Radio y Televisión Austríaca, o la de la Ópera Popular, o de la orquesta de la Baja Austria. Aquí estuviste en orquestas uruguayas también, ¿no? Creo que era la primera mujer que sí. intérprete de viola. ¿En cuál? ¿En la Sinfónica, en Sodre? En las dos. ¿En las dos? En la que antes era Sinfónica, que era Filarmónica, sí. Y en la orquesta de los Sodres, sí. Sí. Las dos. ¿Cómo se sentía eso de ser la primera mujer con viola? En definitiva, no es un instrumento que hoy se pueda decir que sea de hombre o de mujer, ¿no? No, nunca lo fue en realidad. Claro. Eso es, hay otros criterios para eso. Pero no, y uno no se daba tanto cuenta tampoco, y yo era muy jovencita y mis colegas eran mayores, al contrario, era lindo. Empezaste con violín y terminaste con una viola, que es un violín un poco más grande. ¿Hay diferencias en cuanto a la técnica de ejecución de uno y otro? Hay diferencias de carácter que hay que tener para tocar un instrumento del otro. ¿Por qué? Bueno, para ser violinista hay que ser más solista o querer destacarse más normalmente. Y es muy agudo. Una viola es más estar en el centro, acompañar, estar atento a todo lo que pasa alrededor. Bueno, Nancy, mucha suerte. Hoy es en definitiva la inauguración de esta muestra y es una forma de celebrar nada menos que 160 años de este hermoso teatro, ¿no? Sí, es la mejor oportunidad que me podía soñar para volver a Uruguay. Rosario, ahí escuchábamos a la protagonista justamente hablar de que esta muestra tiene que ver con los 160 años del Teatro Solís, nada más y nada menos, y todo lo que está preparado para esta celebración. Sí, que por supuesto no es simplemente la muestra de fotografías, esto es parte de una programación mucho más compleja. Por lo pronto, el próximo 25 de agosto, que es el día exacto de la celebración, vamos a estar en plena temporada de ópera, que es en definitiva el espectáculo con el cual se inauguró nuestro principal escenario, ¿verdad? Hace 160 años. Pero yo les contaba que la muestra está ubicada como la ubica las muestras en el Solís, que se ubican en todos los corredores que van en los distintos niveles acompañando el desarrollo de las escaleras de uno y otro lado del hall principal.
Así que mi recomendación tiene que ver, esto puede visitarse hasta el 30 de octubre y puede hacerse independientemente de cualquier espectáculo de martes a domingos de 11 a 20 horas. Pero si van a un espectáculo, aprovechen a llegar media hora antes y ver la muestra. Mi recomendación es que suban por el ascensor hasta el 4º piso y luego vayan bajando por las escaleras de uno y otro lado, primero un lado y después otro, para recorrer en ambos lados, digamos, de esos pasillos, lo que es la muestra, pues son muchas las fotos, algunas en color, otras en blanco y negro, pero que todas tienen que ver con el tema, bueno, que tiene tanto que ver con el teatro, pero además creo que tienen una singular calidad, así que vaya mi recomendación para que no se la pierdan, tiempo hay y seguramente la oportunidad de verla durante alguno de estos espectáculos también es muy, muy recomendable. Quedó hecha entonces esta invitación para ver del día de hoy.